Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Valeria Escobar y con mis compañeros Miguel Bonilla y Juan Camilo Ceballos les vamos a presentar el desarrollo de nuestro proyecto que se basó en la siguiente pregunta de investigación y es ¿de qué manera las enseñanzas de Jesús desde su faceta social pueden aplicar para proponer soluciones a las principales problemáticas de la comunidad caleña? Entonces, en ese orden, eh, planteamos tres objetivos específicos. El objetivo específico número uno es establecer desde un enfoque histórico-social cuáles han sido las enseñanzas de Jesús de Nazaret y de qué manera le han aportado a la sociedad. Para responder a esto utilizamos tres fuentes bibliográficas. La primera es el texto ¿Quién es Jesús? De Thomas Rauch. En este texto, él se plantea el carácter histórico que tienen las enseñanzas de Jesús y la influencia que guardó el contexto en el que él vivió sobre sus mensajes. Y también explica a grandes rasgos la organización social de Israel en el siglo I y la ubicación de Jesús en ella. Entonces, teniendo en cuenta el contexto en el que Jesús vivió durante su paso en la tierra, vemos que había una sociedad bien delimitada y rígida en la cual las clases más bajas no tenían posibilidad de ascenso, eran tratados de manera desigual y eran excluidos. Jesús era protector de esta clase y no solo era ellos, sino que además pertenecía a la misma, pues él era una persona que nació en un hogar humilde, en Belén, en un pesebre. Él pues, hacía parte de sociedades, de sectores de la sociedad normalmente marginados como los leprosos. Él renunció a ser rey de Israel, no tenía influencia política, fue perseguido militar y socialmente. Entonces, Jesús tenía una ubicación en esa sociedad de Israel del siglo I, similar a la de Luego, Jorge Costadoat, en su conferencia Contribución del cristianismo en una sociedad pluralista, analiza el aporte que pueden tener las enseñanzas religiosas sobre la tolerancia, resaltando la importancia de la sociedad democrática y plural, e identifica los mensajes de amor al prójimo y de que todos somos hijos de Dios como las tradiciones religiosas más importantes frente al valor de la tolerancia. En lo que es que el Estado, mediante las leyes, no tiene la facultad y, digamos, no le es posible obligar que las personas se amen entre sí genuinamente y valoren sus ideas. Y estos dos amores y estos dos mensajes del amor al prójimo, de que todos somos hijos de Dios, él los muestra como mensajes que hacen que el egoísmo deje, digamos, ser apartado y se traiga a la sociedad un mensaje de multiculturalidad y de plurireligiosidad. Y ya en cuanto a en cuanto al tercer material bibliográfico de un tal Jesús, producido por los hermanos López, vemos que Jesús, digamos, tiene una faceta personal en el cual, a pesar de su carácter divino, pues esto no tiene como efecto que no tenga una conciencia de los problemas de su sociedad y no se hace parte de ellos, sino que precisamente busca resolverlos y lograr una transformación en esa sociedad en la que él vivía, en esa comunidad. Ahora pasaríamos al siguiente objetivo. Bueno, el objetivo específico número dos es determinar cuáles son las enseñanzas de Jesús más pertinentes en relación con las principales problemáticas de la sociedad caleña y su posible solución. Entonces, para el desarrollo de este objetivo en especial, nosotros nos basamos en el texto del autor Leopoldo Cervantes Ortiz, que se titula como Las enseñanzas de Jesús de Nazaret, base del mensaje cristiano. Entonces, en este texto, este autor nos presenta cuáles son para él las tres enseñanzas más relevantes de Jesús para entender el mensaje cristiano y que nosotros las interpretamos a continuación y las presentamos también como las tres enseñanzas que son más importantes para el correcto desarrollo de la sociedad, en específico de la sociedad caleña. Antes de proceder a explicar cada enseñanza, vamos a presentar un pequeño contexto de lo que vive actualmente Cali, y es que sabemos que
Cali hoy por hoy es centro de grandes problemáticas sociales que nacen a raíz de la desigualdad, la desinformación, la falta de conciencia y empatía y las difíciles condiciones en las que se ha levantado un pueblo que, al igual que toda Colombia, se ha visto marcado por el conflicto armado, la corrupción, la pobreza, entre muchos otros factores que hacen que valores como la tolerancia, el amor y la paz se desvanezcan con el tiempo. Y es por eso que nosotros les presentamos estas tres enseñanzas, pues de esta manera podemos recuperar todo eso que como personas, espiritualmente, socialmente, hemos perdido. La primera enseñanza que nos presenta el texto y que nosotros vamos a desarrollar a continuación es la venida y presencia del reino de Dios en el mundo. Para nosotros, esta es una de las grandes enseñanzas de Jesús que, tal como lo demuestra John Dominic Crozan, Jesús es un puente entre la humanidad y lo que es el reino de Dios. Sobre esto, Crozan dice que el reino de Dios no es tanto sobre el cielo, sino de cómo el cielo quiere que sea la tierra. Entonces el reino de Dios tiene que ver con cómo debe ser gobernado este mundo, y es por eso que Jesús para nosotros es la mayor imagen de cómo Dios espera que el hombre sea siguiendo sus pasos. El autor en su texto nos habla de que tenemos que prepararnos espiritualmente para la inminente intervención directa de Dios en la historia presente y futura, que es a través de la presencia del reino de Dios en la tierra. Entonces, es a través del mensaje que encargó difundir Jesús por todo el mundo a sus discípulos que vendrían entonces los gestos de servicio, la sanidad, así como la enseñanza que encarnaría en el anuncio inicial de su programa, basado en la fe profunda que lo poseía, la certeza y confianza de que Dios estaba introduciendo efectivamente su reino en el mundo para beneficio de la humanidad necesitada y sufriente. De manera que nosotros debemos prepararnos espiritualmente para la llegada de este reino de Dios en el que todo este dolor, todo este sufrimiento, toda esta problemática y el estallido social que se está presentando ahora pasaría a un segundo plano, pues la paz, el amor reinarán. Y para esto, como lo planteamos aquí en la diapositiva, Jesús se debe ver como la mayor imagen de cómo Dios quiere que el hombre sea para así poder llegar a conocer el reino de Dios, y no el reino de Dios como un concepto lejano que está arriba o en otro lado, sino aquí en la tierra. Y en este mismo sentido, para que nosotros podamos presenciar el reino de Dios, pues primero tenemos que prepararnos internamente para así poder verlo, sentirlo y recibirlo. Ahora, la segunda enseñanza es el perdón incondicional, que para nosotros es una de las más importantes, que más impacta y que le sería de más beneficio a la sociedad caleña en estos momentos, en este contexto de la pandemia, el paro nacional, que hemos visto que ha, digamos, generado muchos odios entre todos los sectores de la sociedad. Entonces, aquí citamos al autor Alain Patin, que para nosotros representa en sus escritos un perfecto lineamiento de la obra y enseñanza de Jesús sobre el perdón. Él dice que perdonar es romper el encadenamiento de causas. Un mal llama a una venganza. Esta venganza desencadenará a su vez una reacción y así sucesivamente. El perdón introduce la novedad en este encadenamiento. El perdón saca su energía no del odio que provoca el mal sufrido, que sería lo ordinario, sino de otra fuente. Es una creación porque la amistad reemplaza el odio. Es un comportamiento libre y creador. Por el contrario, vengarse es dejarse dictar la propia conducta por el adversario. Perdonar es engendrar relaciones nuevas libremente elegidas. Es de esta manera que para la comunidad caleña es necesario e indispensable la aplicación de esta enseñanza del perdón.
Con perdonar nosotros no hacemos referencia a olvidar, pues de todas formas debemos tener memoria respecto a la historia de nuestro país y todo el dolor y la sangre que han derramado nuestros compatriotas. Sin embargo, la única manera de superar este círculo vicioso en el que nos encontramos es perdonando a los otros, pero sobre todo perdonándonos a nosotros mismos, pues así seremos libres para poder buscar las verdaderas causas que hacen de ciertos actores opresores, verdugos o víctimas, hace lúcida a la persona para que pueda luchar los verdaderos combates, mientras que el odio, el desprecio, el resentimiento, el rencor ciegan. Por eso para nosotros, y atendiendo a lo que nos ha enseñado Jesús, el verdadero camino es donde reina el amor sobre el odio. Por último, tenemos esta enseñanza que se llama el anuncio de una palabra divina, fresca y transformadora. Es importante mencionar que cuando leímos y analizamos esta enseñanza que propone el autor, el autor Cervantes Ortiz, digamos que fue algo nuevo, porque digamos que no lo habíamos visto de esa manera, y es que el don de la palabra que tenía Jesús fue algo que fue uno de los puntos cruciales que le permitió a él, digamos que atraer a tanta gente, no solamente en el lugar donde él nació, sino que todavía lo sigue haciendo, y a través de su palabra convence a las personas, las llena. O sea, llega al interior del corazón de cada persona por su forma tan única y tan clara y precisa de expresarse. Entonces, este don de la palabra de Jesús nos recuerda la importancia y pertinencia de una buena y particular forma de expresión, sobre todo en un contexto como el nuestro, que necesita de claridad en las palabras para así tener claridad frente a las acciones. Es supremamente revelador entender que la necesidad de liderazgo en las sociedades va muy de la mano con el discurso sincero, pero claro y conciso, que llame la atención de las personas y las oriente de la manera adecuada. Entonces, atendiendo y aterrizándolo al contexto que vive hoy la sociedad caleña, es muy importante entender que la forma de expresarse, no solamente mediante un discurso que nos pueda convencer de algo, sino que sea sincero y que llegue directamente a el punto que tiene que llegar, que sea una palabra que esté de acuerdo con la situación, con lo que se está ocasionando. Entonces, es muy importante esa forma de expresarnos, esa forma de llegarle a las personas, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día, no esos líderes políticos que han estado a lo largo de la historia de nuestro país liderándonos, sino unos que además de que tengan ese poder de convencimiento, lo tengan, pero nazca del corazón, que sea sincero y que no solamente se quede en la palabra, sino que también se transforme y se aterrice en la realidad. Entonces, pues para nosotros fue muy importante esta última enseñanza, porque es nueva, fue nueva para nosotros, y esperamos que ustedes de alguna u otra manera la interioricen y puedan aplicarla en su diario vivir. Bueno, en el objetivo número 3, buscamos verificar mediante investigación de campo el nivel de aplicación o vivencia de las enseñanzas de Jesús por parte de los diversos sectores de la sociedad caleña. Entonces, para evaluar esto, procedimos a realizar una encuesta, la cual fue resuelta por 84 personas de diversos sectores de la sociedad. Entonces, la primera pregunta que tendremos es, ¿se considera usted conocedor de las enseñanzas de Jesús? En esta obtuvimos un resultado donde
el 20% marcó que sí, el 36,9% que no y 42,9% que más o menos. Esta más que una pregunta que busca indagar una causa o algo, es más que todo para dar contexto a las siguientes preguntas y cómo se van a relacionar entre sí. La segunda pregunta, por su parte, se orienta a buscar cuál es la principal causa del estallido social que vive la ciudad en la actualidad. Y para ello tuvimos cuatro opciones: la desigualdad, la falta de empatía entre los diversos sectores de la ciudad, los altos índices de intolerancia o el abandono estatal. Para eso tuvimos una respuesta de que el 44% de personas se fue con la desigualdad, el 25% con el abandono estatal y se repartieron de 15% tanto la falta de empatía como los altos índices de intolerancia. Estos resultados nos demuestran una tendencia que claramente nos permite ver cómo gran proporción de la sociedad caleña, bueno, al menos la encuesta en el ejercicio, percibe la desigualdad como la principal razón por la que se está viviendo este estallido. Sin embargo, desde nuestra percepción, esta misma desigualdad puede verse complementada por las otras causas propuestas en la encuesta, dado que, por ejemplo, el abandono estatal del que ha sido sujeto la ciudad a lo largo del tiempo, de una u otra manera, fomenta la ampliación de esta brecha de desigualdad y por consiguiente también esto estimula la creación tanto de la intolerancia entre los sectores como la falta de empatía al no haber como una convergencia hacia un norte que busque la igualdad de la ciudad. En la tercera pregunta buscamos indagar qué solución la gente ve a esta problemática. Para ello obtuvimos que el 65,5% busca, o sea, opta por la opción que busca establecer una mesa de diálogo donde participen los diversos sectores que componen la geografía caleña, mientras que tenemos un 34,5% que está de acuerdo con la restauración del orden mediante el uso del poder del Estado, llámese fuerza pública, entre otros. Lo anterior refleja una tendencia que devela como un ánimo conciliatorio que muestra la intención y el deseo de la población por una solución más que todo pacífica, que resulte de un diálogo entre las partes involucradas en la problemática y que esté fundamentada en valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia, que son valores característicos que Jesús promulgó a lo largo de todas las enseñanzas y su vivencia. Finalmente, en cuanto a la última pregunta que realizamos, nos enfocamos en buscar qué imagen tenía la gente de Jesús, de la óptica del rol que hubiese desempeñado si él estuviera presente en este momento. Para ello, pusimos tres opciones, donde actuar como mediador tuvo el 54,8% de la votación, el ser un mero observador tuvo el 10%, y el mostrarse como único poseedor de la solución tuvo el 34,5%. Observando estos resultados, podemos ver cómo la imagen de un Jesús mediador predomina en la población, es decir, una persona que busca ser intermediario entre las partes para buscar una solución pacífica encaminada hacia el bienestar general de esto. Esto es similar a lo que vimos durante la película de Romero, donde él se vuelve como una insignia muy querida y respetada dentro de su comunidad hasta el punto de convertirse en uno de los voceros que precisamente media en los diferentes problemas que trae el conflicto allá, y muestra la imagen de Romero apartándose tanto de los intereses propios como los de la iglesia para poner ese bienestar de la gente por encima de todo. Entonces, por otra parte, podemos ver que hay un gran porcentaje donde ve a Jesús como el único poseedor de la solución, como si él se fuera a mostrar como eso. Sin embargo, yo creo que la gente en esta pregunta más que todo lo tomó, ya que por lo que representa, por la imagen que tienen de Jesús, quizás este sí pueda verse como el poseedor de la verdad absoluta, más no actuar como una autoridad que reste la actitud de diálogo y de convergencia de los diferentes sectores y los diferentes puntos de vista.
Bueno, ya para finalizar, pues les presentamos las siguientes conclusiones, pues atendiendo a los 3 objetivos específicos que ya explicamos. En cuanto al primer objetivo, consideramos que hemos podido identificar las enseñanzas más relevantes de Jesús en un plano histórico-social para responder a nuestro objetivo general. A partir de 3 materiales bibliográficos, nos dimos cuenta del contexto en el que se desenvolvió Jesús y la influencia que éste tuvo en su mensaje, el aporte de la tradición religiosa al valor de la tolerancia y la intención transformadora de la sociedad que tenía Jesús. Ahora, respecto al segundo objetivo, nos quedan claras cuáles son algunas de las principales enseñanzas de Jesús más pertinentes para una posible solución a las problemáticas en el contexto de la crisis social, económica, cultural, política e ideológica que vive actualmente la sociedad caleña y en general Colombia. Estos son la venida y la presencia del reino de Dios en el mundo, el perdón incondicional otorgado por Dios a la humanidad y el anuncio de una palabra divina fresca y transformadora. Finalmente, a partir de la encuesta realizada, podemos afirmar que la mayoría de los encuestados ven la salida de este estallido social en un diálogo respetuoso entre todos los sectores intervenientes en la actual problemática, donde se permitan plantear las diferentes posturas para llegar a un consenso que permita la consolidación del bienestar general de la población por encima de los intereses particulares, para consecuentemente lograr una disminución de la tan elevada desigualdad existente en nuestro territorio, tal como Jesús lo hubiese querido de acuerdo a sus enseñanzas y virtudes. Bueno, ya pues para cerrar, la conclusión y la finalidad del trabajo de investigación pues se cumplió porque finalmente y atendiendo a la pregunta de investigación, descubrimos, indagamos cuáles eran las problemáticas de la sociedad caleña y cuáles eran las enseñanzas de Jesús pertinentes para una posible solución de estas. Bueno, para terminar, pues les vamos a presentar la reflexión que nos quedó y es que esto nos deja un panorama claro de lo que para nosotros son algunas de las enseñanzas de Jesús más pertinentes en cuanto a su aplicación para la posible solución de las problemáticas que acontecen en la sociedad caleña. Como reflexión, es de esta forma que hemos construido nuestra imagen sobre Jesús de Nazaret, rectificando la fuerte convicción de que Él es nuestro Salvador y que no hay mejor camino para seguir que el que Él nos ha enseñado a través del relato que de su vida se cuenta en el Evangelio y dando fe cierta de su actuar sobre la tierra. Para nosotros Jesús es mucho más que una religión o una iglesia, que tal y como lo expresa Joel Barrios en Donde golpea la gota, no significa nada si no abrimos el alma a Dios y dejamos que entre a obrar en nuestras vidas. Muchas gracias a todos.